nosotros todavía nos queda un escalón de calidad seguro, uno o más, interno, donde podemos hacer las cosas mejor todavía, donde nos falta en el sentido, nos falta profesionalización, pero no en el sentido de más profesionales, sino de tener una actitud profesional. La ganadería también es una actividad de detalle, es una actividad de escala, pero también es una actividad de detalle. Hola a todos, soy Darío Colombato, bienvenidos a Carnecast, el podcast donde entrevistamos a referentes del sector ganadero de Argentina y de otros países de Latinoamérica, conversando un poco con expertos sobre la realidad ganadera de los países, los contextos que ayudan a los empresarios a tomar las decisiones claramente algunas veces prueban ser correctas en el corto, mediano y largo plazo, otras veces no lo son. Y en el día de hoy tenemos a Teodoro Sorraquín, que es ingeniero agrónomo y que es alguien que considero un referente dentro de la parte agropecuaria en general, con el foco puesto en ganadería como va a ser en el día de hoy. Teo, un gusto tenerte acá en Carnecast. Bienvenido y quisiera que me contaras un poco sobre tu background, formación académica y el rol que estás desarrollando en la actividad actualmente. Hola Darío, un gustazo como siempre. A ver, yo soy ingeniero agrónomo, casado y con 3 hijos. Yo no iba a ser ingeniero agrónomo, iba a ser abogado, y mi padre tuvo que era abogado también, me llevó a tribunales un día y me di cuenta que mi segunda alternativa pasaba a ser la primera. Así que el campo desde siempre me gustó, pequeño campo familiar que tenía mucha ganadería y algo de agricultura, y ahí empieza como este amor, vocación que uno va desarrollando con el tiempo. Tengo algún posgrado en agronegocios, digamos, siempre me he deformado bastante hacia lo que es el tema empresario, el tema económico, entendiendo que el vehículo es un vehículo productivo, puede ser ganadería, agricultura, lechería o cualquier otro. Fui asesor CREA muchos años, del CREA Dorrego en el sudoeste de Buenos Aires, después en el CREA del Tuyú, que es la zona de Madariaga, también en el sudeste de Buenos Aires. Estuve trabajando muchos años en el área de economía de ACREA y coordiné 12 años el área de economía con un equipo fabuloso. Eso me dio mucha calle, y sobre todo es como si fuera tanto ser asesor CREA como lo de ACREA, es como para un médico una residencia, ¿no? Hay gente que te permite pagar con tus errores, que opines, y esto me ha traído hasta acá, donde actualmente tengo una consultora pequeña con Alejandro Meneses, que es Sorraquín Meneses y Asociados, y además administro una empresa familiar en el sudoeste de Buenos Aires, en la zona de Torque y Sierra de la Ventana, donde ahí hacemos bastante ganadería y algo de agricultura. Así que rápidamente, no sé si diría soy yo, pero por lo menos esto es lo que hago. Seguro, no, bueno, lo que vos mencionabas es súper interesante de entrada, porque la combinación entre la profesión inicial de agrónomo, la formación que llamabas de formación, sí es interesante, hacia la parte de economía, vinculada a economía agropecuaria, pero quien toca economía agropecuaria está tocando un montón de otras cosas y empieza a ampliar un poco las bases de la visión, ¿no? Yendo siempre a la visión sistémica, que es la que por ahí para mí debería primar en todas estas cosas, y muchas veces, y acá hago autocrítica, en las universidades no hacemos la fuerza suficiente para que aquellos asistentes a las clases puedan ir desarrollando la visión sistémica. La interacción con diferentes disciplinas permite de alguna manera mejorar lo que por ahí de grado uno no traía incorporado. Y yendo a ese punto dentro de todas esas actividades, vos decías, soy administrador de una empresa familiar, es todo un tema administrar empresas familiares con socios que por ahí se dedican a otra cosa y que uno tiene que de alguna manera complacer a todos los accionistas de la empresa, pero a la vez tenés participación en empresas que no son propias, digamos, tenés sillas en los directorios o participación como asesoría. ¿Cómo ves a la ganadería dentro de esas empresas? Podés focalizarte en una región si querés, no es necesario ampliar tanto, pero ¿cómo ves a la actividad ganadera hoy en general y dentro de las empresas que te toca visitar más a menudo?
Yo diría que dependen mucho las personas. La ganadería está muy relacionado con las personas y con el ambiente geográfico, ¿no? Por ejemplo, yo soy director de un grupo de siembra que no tenemos una pata, pero se exporta carne. Entonces, decir, bueno, no entré en la ganadería por la producción, sino por la exportación, Hilton y compañía. Entonces, ahí no estoy. Ahora, en las empresas donde estoy, que hay ganadería, en diversas regiones, hay un patrón común que tiene que ver con la vocación. Hay algo ahí que te gustan las vacas o te gustan las patas, porque si no, no termina ocurriendo. Por supuesto que mucho de eso surge después y bueno, el abuelo me dejó un campo con pelo de chancho, o me dejó un campo en alguna parte de la pampa con pasto llorón, y no me queda otra que iniciarme en la cría, ¿no? El tema para mí es cómo te moves del lugar de lo que me tocó, digamos, ¿no? Yo lo que he visto es mucha evolución en gente que no se define como criadora o como ganadera, se define como empresaria, donde una de sus vocaciones, sus diversiones y su forma de hacer dinero pasa por la ganadería. Entonces, creo que hoy tiene mucho que ver con todas las restricciones que la ganadería en Argentina presenta. Uno pensaría a veces cuando mira las vacas, decís, tenés que estar medio loco para hacer un negocio que a veces es una renta. La cría en particular es la renta más baja de todas las cadenas, sin embargo es un negocio que sigue existiendo en la Argentina. Eh, los gobiernos les encanta intervenir la carne, porque la carne barata, el pan barato, etcétera. Sin embargo, lo que creo es que todavía, a pesar de eso, la ganadería está más que viva, pero claramente, y lo podemos charlar después, nos falta dar un escalón hacia arriba, ¿no? Creo que nos quedan cosas por hacer todavía. Claro, eso me quedaba con la primera frase, ¿no? La ganadería tiene que ver mucho con las personas, o la actividad ganadera tiene que ver con las personas. Y lo que por ahí leí en algún otro lugar sobre la tasa de disfrute. Hay gente que me ha dicho a mí que tiene un 97% rentabilidad con la ganadería. Vos te quedás mirándolo y te dice, sí, un 3% de rentabilidad económica y 94% que me gusta. Entonces, ahí también justifica, por ahí no desde el punto de vista, como dirían los economistas, racional, ¿sí? Pero justifica un poco la actividad ganadera. Ahora, desde el no me queda otra y ese sentido de la resignación, que muchas veces cuando vos llegás al pueblo, ese sentido de la resignación te hace decir como primera cosa en lugar de buen día, qué seco que está todo o qué inundado que está todo, también genera una suerte de rispidez con la sociedad que nos rodea y nos interpela permanentemente. Entonces, el punto al que quiero llegar es cómo, y algo vos mencionabas, es decir, cómo podemos estimular a esa gente que tiene el sentido de la resignación incorporada, porque por ahí su zona geográficamente no es la más favorecida. ¿Cómo podemos hacer para que la trate de pensar diferente? Es decir, haciendo lo mismo hace 50 años, no vamos a lograr mejores resultados que ahora, o tendrás el año mágico que te salva de lluvia. Pero, ¿cómo, desde el punto de vista de un consultor empresario, cómo se empieza a tratar de cambiar ese paradigma mental por ahí? Hay un estímulo muy fuerte que es cuando tenés socios, hermanos, hijos, porque el 94% de disfrute está muy bien si tu empresa es unipersonal y el 3% de renta. Donde vos tenés más bocas que alimentar, todo el mundo te mira y dice, bueno, tenés un hobby, no sé, jugar al golf, jugar al tenis, digamos, está muy bien, pero en el fondo lo que necesitas es compartir renta. Las empresas tienen que ser sustentables y la pata económica es una. Por supuesto que yo soy de los que piensan que levantarse un lunes a la mañana con energía y ganas está muy relacionado con que te gusta lo que haces. O sea, yo no niego eso y soy un apasionado de eso. Pero me parece que la comodidad de decir, mirá, 3 contra 94, y me parece mucho, qué sé yo, llevámelo a 20-80 por lo menos, ¿no? Me parece que si no. Entonces, ese tema ocasional y de persona sufrida, pero que hace lo que le gusta, que se transmite después cuando vas al pueblo y hablas de la sequía, y la gente, que también hay gente que no la está pasando bien y ve que vos por lo menos tenés 500 hectáreas o 1000 hectáreas o 500 vacas y tenés algo de patrimonio, en una sociedad tan degradada como la Argentina, donde además hay discursos que bastardean la producción de alimentos, a las vacas que contaminan el ambiente. Bueno, tenemos que manejarnos con la prudencia del caso, pero nuestra responsabilidad empresaria, todo lo que tenemos algo a cargo es generar empleo,
es generar una actividad que sea lo más rentable posible. Y esa resignación que vos hablabas, yo creo que parte de mi trabajo es eso, es decir, a ver, lo que uno tiene, más allá de una vocación, es un activo, un talento. Por ahí tenés un campo, por ahí tenés un campo alquilado, por ahí tenés una vaca. Eso lo tenés que hacer rendir al máximo y ya no podés hacerlo como se hacía antes. Esto en agricultura se ve clarísimo, porque el cambio ha sido como mucho más evidente. En ganadería todo es más lento, más biológico, más tradicional, que no hay que dejar eso, pero a esa hay que agregarle otra capa, que es la capa de profesionalismo, toma de datos, entender que no estoy destinado a hacer nada, sino que es una elección. Yo creo que va por ahí. Ahí está. Y dentro de ese talento y de esa capa nueva de conocimiento, dentro de las empresas que vos visitás y el cúmulo de empresas que has visto, en general ese talento, el empresario lo está buscando desde adentro de la propia familia, pensamos en empresas familiares, o los empresarios están buscando un poco más incorporar gente de fuera, o ves un mix ahí imposible de delimitar. Hay un mix, pero si se quiere en una línea de tiempo, en la medida que vos sos una empresa pequeña, en principio tomás mano de tus propios talentos, buscás el de tu hijo, el de tu hermano, arranca muchas veces por ahí. Donde vos rompés cierta escala, ya sea una escala en hectáreas, en cabezas, o una escala mental, que vos decís, che, yo quiero ser más que esto, voy y ahí es donde, comillas, la palabra, pido ayuda. Y digo comillas porque si los consultores fuéramos tan buenos, seríamos todos empresarios. Muchas veces nosotros tenemos que ser bastante humildes, y esto mucho se ve en empresas familiares. Por ejemplo, viene una reunión de padre e hijo, empresa familiar, y cuando el padre queda en la cocina y te pones a hablar con el hijo en el living, te dice, lo que pasa es que papá es un retrógrado, etcétera. Entonces, bueno, tu papá hace cuántos años que tiene una empresa, 30. En la Argentina. Ah, mira, bueno, entonces vamos a ir a la cocina, le vamos a dar un abrazo, le colgamos una medalla y después le empezamos a decir todo lo que tiene que cambiar. Y esto como consultores me parece lo mismo. Primero hay que valorar lo que la gente hace en la Argentina, en un negocio como este, la sostenés viva. Bueno, vos lo que podés hacer es un poco de levadura para generar cambios y dar una mirada distinta. Pero el que cambia es el que firma los cheques. Ese punto me parece clave, coincido plenamente. En muchos casos uno mismo lo menciona, es decir, a ver, si vos tenés un tipo que vos dijiste 30 y qué sé yo, uno conoce también, y vos seguro conoces muchos más empresarios que hace 50 años y familias que hace 70 años sin tener necesariamente un cúmulo de capital gigante, han logrado sobreponerse con por ahí actividades como la ganadera de cría, que siempre decís vos, las rentas son entre -2 y +4%, tomando en cuenta el capital. Ya, han logrado mantenerse y no perder ese capital o hasta crecer. La verdad que sí, le pones una medalla de veterano de todas las guerras intergalácticas habidas y por haber, y a partir de ahí decimos, bueno, digámosle a esta persona todo lo que podría mejorar, porque el apuro, y sobre todo el apuro en la juventud, uno lo ve también que debe ser moderado. O sea, el apuro de que lo quiero ya en ciclos biológicos como la ganadería, si cambiar es mover un transatlántico. Yo ya quiero cambiarle también el ejemplo, porque antes decíamos mover el Titanic y todos sabemos cómo terminó el Titanic. Entonces mejor decir mover un transatlántico, mover un 747, también lo sacaron de producción, tendríamos que ir a un 777 o algún de las nuevos, pero claramente hay un punto ahí de mérito el haber llegado hasta acá, implica una sostenibilidad económica de la empresa y después lo que uno puede mejorar a partir de ahí. Y eso, hoy dijiste, la ganadería está más viva que nunca. Eso entiendo y conociéndote, no es una expresión de deseos, es un dato que vos venís, digamos, capturando de la realidad. ¿Qué futuro le estás viendo o qué estás viendo para tener no sé, yo le puedo decir certeza, ¿sí?, de que la ganadería está más viva que nunca? Yo creo que la ganadería tiene un potencial más vivo que nunca y tiene que ver con que hay una demanda de alimentos más allá de todas las líneas que son
que existen actualmente, que es vegetarianos, veganos, toda esta discusión ambiental, yo creo que la proteína animal, en cualquiera de sus formas, puede ser ganadería, pero no ganadería de carne, de vacuna, o puede ser cualquiera de las otras, creo que esa demanda está muy instalada. Y en un país como la Argentina, que tiene una enorme región fotosintética de pastos naturales o de regiones que no dan para hacer otras actividades, creo que eso le da casi, a pesar de nosotros, le da una oportunidad a la ganadería. Segundo punto, creo que hay mucho talento en la Argentina y muchas personas que saben mucho de ganadería y que no están dispuestas a bajar los brazos. Por supuesto que los modelos tienen que cambiar, o sea, hay mangas que son impresentables, mangas para donde se trabaja que son impresentables, como no podés ir ahí, bueno, todos tenemos mangas que son impresentables, pero tenemos que gastar unos pesos ahí para cambiarlos. Hay una visión de la gente joven no quiere ir a trabajar al campo y la ganadería, a diferencia de la agricultura, requiere muchas veces que la gente esté mucho más cerca y viviendo en el campo. Yo tengo vieja discusión con ex clientes en los cuales ante la frase esa vos le decís, bueno, vamos a ver el puesto donde van a vivir esta gente. Y cuando llegás decís, ¿vos vivirías acá? Y yo tampoco. Entonces, eso te lleva a decir, hoy necesitas internet, necesitas cierta calidad de vivienda, necesitas cierta calidad de educación, necesitas un plan de carrera, que uno a veces lo piensa en un plan de carrera, en un profesional que tiene un posgrado. Toda la gente que trabaja se merece un plan de carrera, ¿no? Y para mí el orgullo de ver que gente que teóricamente, por su origen o por su formación, tiene menos posibilidades, anda a capar un ternero como capan ellos, anda a manejar un rodeo de 300 vaquillonas cuando tenés que hacer la inseminación, anda a hacer esas cosas que no hay posgrado que te lo haga. Entonces, creo que el conocimiento, el talento, muchas veces que uno fomenta está relacionado al estudio, pero muchas veces está formado a dónde te formaste, a dónde tuviste la suerte de tener un padre, un tío, un hermano que te enseñó. Entonces, creo que ahí hay... Por eso todas esas cosas yo sigo pensando que la ganadería tiene una enorme oportunidad, que como argentinos muchas veces nos ocupamos de destruir tantas cosas, pero la ganadería tiene una resiliencia, insisto, en parte porque no nos queda otra, en parte porque hay talento y seguramente porque además hay negocio. Por supuesto que es un negocio distinto. Después podemos hablar de si me conviene ser criador, feedlotero, etcétera, pero hay un negocio. Si no hubiera un negocio, las vacas estarían en los zoológicos. Es que eso del negocio es principal y creo yo, desde muchos estamentos oficiales por años en Argentina no se lo logró reconocer como un negocio. Vos mencionaste hace unos minutos el tema carne barata, pan barato. ¿Sí? Como dice un común conocido nuestro, ¿sí? Mucha gente piensa que la ganadería debe ser un bien público, pero con inversión y riesgo privado. Y esas cosas no deberían pasar. Tiene que haber un negocio. Y lo de negocio hoy en Argentina, ¿vos lo ves que tiene que ser una especialización definida de producciones? Hablo de, por ejemplo, carne para mercado externo. Nosotros debemos decir, bueno, abrazamos tal modelo y nos vamos a todo carne que termine en un encierre, o abrazamos el otro modelo que tan amigos somos de las antinomias, abrazamos el otro modelo de todo debe ser a pasto por la razón que fuere. ¿Cómo ves eso vos dentro de Argentina particularmente? Sí, yo no soy de casarme con un modelo, por lo menos no a nivel individual. A nivel de país, yo creo que si Argentina no se posiciona para dentro de unos años exportar el 40% de su producción, tenemos un problema. O sea, como país, yo diría, no sé qué abrazamos, pero seguro que tenemos que dar de comer o generar alimento, no dar de comer, generar alimento para que la gente tenga la alternativa de comerla en nuestro país, pero además una fuerte impronta exportadora. Si no, no hay crecimiento posible. Dicho esto, dentro de cada empresa, a veces vos tenés, en función de tus recursos, tu vocación, tu flujo de fondos, etcétera, por ahí te tirás más para un lado que el otro, ¿sí? O sea, generar más novillo pesado. Lo que ha demostrado Argentina es que vos lo que necesitas son anticuerpos para sobrevivir a los escenarios hipercambiantes que te hacen, que te cierran exportaciones, que te abren exportaciones, etcétera. Entonces, muchas veces estamos plantados para un mecanismo mucho más ágil, liviano, de animales más livianos, donde nos podemos mover. Ahora, si yo puedo elegir, yo quiero un frame de animal que tenga la opción de llenarlo hasta los 540 o de sacarlo con los 430. Y genética de esa hay en la Argentina. Es un tema de velocidad, de gente como vos que nos enseña cómo comer mejor
las cosas o qué comer en cada momento para lograr el producto final. Entonces yo prefiero dejar la puerta abierta en cuanto a la genética, lo que yo elijo como animal, como madre, como animal a engordar, y después un poco ir semblanteando. Yo tengo clientes que hacen 100% MEG, por ejemplo, el macho entero joven, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo va a manejar en un corral en 1500 MEG? Se hace. Y es un animal que tiene salida, no está totalmente impuesto comercialmente, pero no tiene diferencia de precios. Ahora, no es un animal que hoy pueda llevar a 500 y pico porque se te superponen ciclos ganaderos. Entonces, yo creo que hay que estar abierto, pero como país, decididamente necesitamos exportar. Entonces, si los estímulos son solo mercado interno, creo que la ganadería tiene una chance menos de ser competitiva y crecer y ocupar espacios, que si el país está abierto, decir, muchachos, el mundo es nuestro, no tenemos carne suficiente para alimentar, se van a venir a pelear por nosotros, dejemos de debatir este tema de la mesa de los argentinos versus la mesa del mundo, porque esto es una falacia. Sí, sí, totalmente. Siempre charlando con mi viejo de chico, él me comentaba que la exportación es el sueldo de un país. Sí, uno después económicamente puede tener sus diferencias y lo que quiere, pero creo que el sentido que en ese momento se le daba es a la necesidad de generar ingresos genuinos en un producto, vos lo comentabas, en un producto que sin hacer nada o haciendo muy poco y a veces en contra, tiene marca país. Es muy difícil que nosotros entendamos cuando salimos de Argentina que alguien nos habla de la carne argentina en lugares donde le hemos dejado de proveer o donde nunca le hemos provisto. O sea, es una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Te puedo dar el ejemplo de México, de que se hable de bife de chorizo argentino en la carta del restaurante y cuando averiguás, resulta que no le estabas proveyendo, que era bife de otro origen, pero que la palabra argentino debe ser lo único que quieren por ahí. Sí, pero en esa era la palabra argentino lo que le daba un sentido de valor. Coincido plenamente, el camino de exportación es dentro de los animales, el camino es la plasticidad de los fenotipos que tenemos, ¿sí? Porque eso también, tenemos una riqueza genética. La gente a veces se enoja o hace alguna carita cuando yo digo que tenemos genética de sobra. Y mirá, yo tengo genética de sobra en la medida que no maneje las genéticas a full. Cuando yo logre manejar a nutrición, sanidad y manejo completo una genética, ahí voy a ver si necesito mejorarla, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no quiera mejorar mis rodeos y busque caracteres nuevos, o mejorar caracteres ya fijos en tu rodeo de vacas o en el rodeo de novillos. Significa que yo tengo que desafiar a esos genotipos y fenotipos para ver si realmente estoy llegando al límite, ¿sí? Y ahí verlo. Y mencionaste un par de cosas sobre ya las debilidades, ¿no? que tenemos como sistema ganaderos, instalaciones muchas veces de trabajo del ganado, las casas o la conectividad. Yo diría, agregaría caminos, los caminos rurales, salvo 2 o 3 partidos en la provincia de Buenos Aires que conocemos todos, después el resto tiende a ser casi un desastre. Como fortaleza yo te agregaría el agua. Nosotros tenemos agua que el resto de los países o muchas regiones no tienen suficiente agua aún pudiendo producir otro alimento. O sea, es un tema que muchas veces a nosotros, creo yo, a futuro nos va a dar una ventaja competitiva que otros países no van a poder tener, u otras regiones no van a poder tener, que es el agua. Y si hoy tuvieras un fondo o tuvieras que administrar un fondo nacional, extranjero, no importa, pero un fondo que traiga moneda dura y que diga, hola Teo, queremos contratarte para que nos diseñes un modelo ganadero. ¿Te tirarías a la cría, te tirarías al feedlot industrial, te tirarías a algo intermedio en recría, armarías un ciclo completo? ¿A qué le apostarías hoy si apareciera el jeque catarí y quisiera, en el zoom de la locura, invertir en Argentina en pesos?
Es bueno porque esa consulta no solo te la hacen los jeques, sino que por suerte te la hacen algunos argentinos también. Sí, Eh, sí. Porque, bueno, un poco relacionado con lo que decías recién, este tema de que la carne es valorada, no estamos condenados al éxito, tenemos oportunidades de éxito, ¿no? Pero muchas veces la carne de las pampas es carne brasilera que nos ha pasado el trapo en algún sentido. Totalmente. Eh, yo si miro un negocio de largo plazo, sigo pensando que es mejor un negocio integrado, esto es cría e invernada, que un negocio solo, por supuesto, solo de cría me parece que es quedarte en el arranque, ¿no? Quedarte, enamorarte del proyecto divertido, que ver nacer ese ternero, que es la genética, que me parece, pero digamos, es un negocio que en términos cardíacos mueve poco, digamos, vas del 0 al 4, del 0 al 4, del 0 al 7, del menos 2, estás ahí, es una recta posible, muy especificada, entonces me parece que con nada que diste ese escalón, hay que tratar de retener ese ternero, esa ternera, y tratar de meterle kilos. Entonces, un modelo que a mí me gusta bastante, que es el modelo de tener una buena base de terneros propios, 50, 60, 70, engordar, y ahí es una discusión si es pastoril o feedlot, yo creo que decididamente es con suplementación, lo que estamos discutiendo es si es nivel 100 de suplementación en cierre permanente, o es corral de recría, después un poco de campo, y ahí ya depende un poco lo que yo tenga de perfil geográfico, o sea, yo en pergamino, en suelos clase 1 no hago eso, ahí hago agricultura, digamos, lo que hago es, me fijo dónde puedo hacer rendir más mi modelo, que muchas veces el modelo ganadero no tiene que estar parado en una hectárea de $15.000 la hectárea, sino una hectárea de $5.000, de valor de $5.000 la hectárea. Entonces yo prefiero ese modelo de ciclo completo con ajustes de carga con compra. Este es un modelo de, ¿por qué? Porque ahí ya tengo cubierto mis costos, pero por ejemplo en este momento, la foto de hoy se puso en un momento espantoso desde el punto de vista climático, subió muchísimo el gordo y no subió el ternero. Entonces hoy tenés una relación 1-1 o peor, 0,9-1, digamos, ¿no? El criador se está perjudicando y el engordador, que venía más castigado, empezó a verle un poquito la pata a la sota. Después podemos ver cuánto vale el maíz, etcétera. Entonces yo prefiero un modelo que tenga cierta plasticidad, donde, por ejemplo, el clásico modelo de yo tengo un modelo de 1.000 vacas de cría en un campo. Yo prefiero, y vendo los terneros, yo prefiero tener 700 vacas y tener el ajuste de carga. ¿Por qué? Porque si me agarra la seca, me agarra la inundación, todos sabemos que puedo llamar los camiones y cargar terneros. Una vaca pariendo es un momento estático que no puedo prácticamente hacer nada sin hacer daño a alguien, digamos, a alguien de mi propio eslabón. Entonces creo que yo prefiero ese modelo con plasticidad, no rígido, y si el jeque además me dice, che, me quedaron unas lomas clase 1, hacemos agricultura, por supuesto que sí. Metele soja, metele trigo soja, generemos alimento propio, después vemos, ¿no? Pero yo iría por un esquema mucho más integrado que solo un eslabón. No, yo estoy totalmente de acuerdo y siempre hablamos en los campos, inclusive en regiones donde no se pensaba esto. ¿Cierto? Hace 15 o 20 años en Corrientes, por ejemplo, como provincia de Argentina, casi emblemática de la ganadería, los sistemas integrados a lo sumo era arroz y ganadería, y a veces comíamos algún rastrojo del arroz 2 o 3 meses para bajar la cantidad justamente de rastrojo, poder sembrar un ryegrass por avión, por ahí lo metías, pero hoy día ya estamos viendo en esos lugares pivots de riego por manto, sorbos, maíces, silajes, en sistemas y ciclos completos donde antes eran meramente expulsores de ternero. ¿Por qué iba este comentario? Porque esto que vos decís del stock rígido a mí me ha pegado mucho y surge, creo yo, de una mal interpretación o interpretación parcial de las curvas que relacionan la carga animal con el aumento de la producción, ¿sí? Sabiendo que en biología las relaciones lineales son en segmentos, ¿sí? Ocurren en segmentos. A partir de ahí hay otra relación que puede ser asintótica, o sea, una relación que se ameseta conforme va aumentando la carga. Y empezás a los riesgos. Yo podría tener sistemas con destete precoz sistemático en el campo, o sea, saco todos los terneros a los 70 kilos de peso, 2 meses de edad, bajo
abruptamente los requerimientos del vientre por la lactancia, ese vientre vuelve a quedar a entrar en celo, se preñe, tengo 90% de preñez, pero sobre la base de un destete que si no saco del campo, como resultado económico muchas veces del campo de cría es negativo, porque prácticamente no facturás, o sea, tenés muy pocos kilos de ternero a la venta, ¿sí? Y se convierte en una rigidez. Esto no quiere decir que sea imposible usarlo, veo sistemas de esos a veces, pero a lo que voy es que se convierten o tienen una rigidez intrínseca que ante una sequía como la que estamos atravesando ahora, que ya comenzó en primavera, que no es que la que tenemos ahora lo que estamos viendo todavía es ojalá sea el final, pero que es lo más duro porque es el final. Pero si en noviembre tenés ese problema o en diciembre tenés ese problema de sequía, ya tiraste la carta ganadora de entrada que era el destete precoz, te quedaste sin la herramienta y a partir de ahí empezás a lastimar a alguien, como vos decís. Sacar vaca pariendo o sacar vaca con ternero muy chiquitito es un problemón, no tenés cómo hacerlo sin matar, ¿sí? Sin perder existencia. Entonces, mucho de lo que estamos trabajando es eso, sacamos algo de vaca, ¿sí? Del stock de 1000 decimos, bueno, 800, sea 700, 700, 800, 600, y puedo acumular más recría propia si puedo, o de compra, para tener una suerte de flexibilidad. Ahí creo que va el punto. La diversificación, lo otro, las lomas, vienen las lomas agrícolas, perfecto. Ese activo en Argentina está dolarizado, después discutimos de qué dólar es de Argentina, si tiene más retenciones, menos retenciones, pero todavía tiene una moneda estable como referencia y tiene futuros, ¿sí? Que eso es lo que quería, te iba a hacer una pregunta sobre eso, digamos, ¿vos ves viable un mercado de futuros en Argentina de ganadería con estos contextos? Se ha hecho varios intentos, de hecho ha habido varios intentos de mercado y la respuesta es no, con lo cual diría, ¿por qué voy a ser optimista? Me cuesta ser optimista para un mercado así en la Argentina. Sí existe, vos vas al mercado de futuros en San Pablo y tenés un índice carne, en Chicago también, pero no ha probado ser en Argentina, sobre todo por ser un negocio especificado, algo que le dé liquidez. A mí me encantan los mercados de futuro, creo que en el de la carne no lo pondría en las prioridades digamos, si yo fuera una gremial diría lo que necesitamos. No, creo que es un tema que está ahí dando vuelta, que no le damos encontrando la solución y creo que hay problemas previos para ocuparnos como sector privado. Después, como decía vos, yo al Estado lo que le pediría es dame una presión fiscal razonable, dame los caminos, hacé tu laburo, que yo hago el mío y tratémonos bien. Creo que en particular este gobierno, pero hemos tenido varios, tienen como esta cosa, primero de gran ignorancia sobre cómo funciona, una cosa electoralista y de corto plazo, y si hay algo que no necesita la ganadería es corto plazo. O sea, no hay forma de manejar la ganadería con una cabeza electoral de elección cada 2 años. Si eso va a ser, ahí estamos condenados al fracaso, no al éxito, ¿no? Entonces creo que es así. Condenados, como vos decís, a tener animalito liviano que dé vuelta rápido, y eso trae como, si querés, resultado, que es lo que nos ha terminado pasando, de pesos de faena, claro, cada vez menores, pero que no arrancan, ¿sí? Y que le tratan de dar vuelta por el lado que no va, con prohibiciones, ¿sí? Te prohíbo faenar por debajo de, pero yo solamente voy a estar, el único estímulo que tuve cuando me prohibían producir animales por debajo de, y al mismo tiempo me habían puesto un techo, que era un cierre de la exportación, lo único que me estaban diciendo a mí es posicionate 1 kilo por encima de la prohibición. Eso bajaba los pesos finales, sacándote competitividad. Yendo a la competitividad, ¿cómo ves a la industria? Y algo que charlamos en otro podcast con Marco Vigu de Uruguay, que ha incursionado incluso en las relaciones con la industria. ¿Cómo ves a la industria frigorífica en general, tanto exportadora como de consumo, en su rol de, o en un potencial rol de real cadena, o sea, de integración desde el punto de vista de la información no económica con productores? ¿Cómo estás viendo eso? Ahora te respondo, me engancho una cosita de lo que dijiste recién, digamos que cuando un funcionario, un político fija una
política para un sector. La carne pensemos que tiene 9% de derechos de exportación, de un impuesto a la exportación, y además le restringís la cantidad que puede exportar, a veces más, a veces menos. Entonces, como yo le dijera al funcionario, si mirá, te vamos a sacar el 9% de tu sueldo, y además cuando quieras salir a hacer compras, podés ir solamente a estos 3 supermercados, no podés ir a más porque nos parece... Es tan lindo desde un escritorio fijar la realidad, y la realidad pasa por otro canal, que eso muchas veces genera rechazo, y lo que genera es decisiones que no siguen la lógica empresaria, sino que siguen la lógica adaptativa, digamos, ¿no? Esto es darwinismo puro. Respecto a la industria, yo creo que de vuelta, para la Argentina que tenemos una buena industria. No totalmente integrada, yo no creo que haya grandes conversaciones, pero productores medianos o medianos grandes tienen conversaciones sobre el tipo de producto, sobre no integración comercial, pero sí, bueno, ¿por dónde la ves venir? ¿Hacia dónde vamos? Y después la respuesta te la da el mercado, más allá de la charla. Si vos ves que un animal pesado y gordo vale un 10% menos que uno liviano, yo no necesito hablar con nadie, ya entendí, precio es una señal. Entonces, yo me muevo, es un estímulo. Entonces, creo que hoy tenemos una estructura frigorífica que, si bien está atomizada, creo, por supuesto, concentrada en 10 frigoríficos o 10 empresas que concentran una buena proporción. Pero es un mercado que se ha blanqueado mucho, que es un mercado mucho más profesional, que tiene normas sanitarias mucho más claras que las que teníamos antes, sobre doble, triple estándar sanitario. Por supuesto que hay la viña del señor, hay de todo, pero creo que si uno lo mira con respecto a 20 años atrás, ha habido un salto de calidad. Yo creo de vuelta que la industria frigorífica sana, de empresarios sanos, que compran en blanco, que trabajan como debe ser, es una industria que para mí merece todo el respeto. Lo que creo que lo que no tienen que hacer es, lo que tenemos que olvidarnos es de los AMIT, digamos, de la gente, y pongo nombre y apellido como un emblema de lo que fue en algún momento una mala palabra, ¿no? Entonces, o que representa algo en lo que no queremos. Pero creo que hoy hay mucha industria muy integrada al mundo, que lo que necesita de vuelta está muchas veces operando con una mano atada atrás, tanto porque se da vuelta, va a su mercado donde tiene que comprar y muchas veces no encuentra el producto que quiere porque el estímulo es animal liviano, vaca manufactura, etcétera, y después va al mundo y tiene doble tipo de cambio, brecha cambiaria, retenciones. Entonces, en ese escenario, que la industria se haya mejorado y se haya desarrollado, mis respetos. Francamente milagroso podría ser, con todo ese contexto, también que haya gente que en todos estos años siguió invirtiendo y hoy tiene plantas y ha buscado nuevos mercados. Tal vez estos últimos años no tanto, digamos, no tanta justicia con aperturas, pero ya mantenimiento de mercados bajo estos contextos también ha sido interesante. Yo creo y coincido contigo que lo que es productor mediano grande y algunos feedlots en particular que tienen sus recrías incorporadas, están en conversaciones con la industria. Veo con interés un incipiente mejor precio para algunas cosas que antes no se hablaba, como el marmoreo. No lo veo masificado de ninguna manera, o sea, eso no, que no se malentienda, pero veo que ya hay industria exportadora que le está pidiendo a productores tal tipo de producto o tal tipo de especificación de producto. Eso antes por ahí no existía, y nos obliga a los que estamos más de la tranquera para adentro a trabajar de vuelta sobre los cimientos, sobre la base. Muchas de estas cosas que hablamos cuando hablamos de final, carne, se definen en edades tempranas del animal o aún cuando el animal está en la panza de la mamá. Entonces, parece digamos, una cosa muy rara, pero el desarrollo también un médico pediatra te lo explicaría en los bebés. Entonces, es parte de la actividad docente o de extensión que haces en los campos. Es decir, mirá, el negocio de tener una vaca flaca en el campo porque igual quedó preñada y parió, no es un negocio que a todos que termine conviniendo, ni al criador, porque el ternero necesariamente va a ser un poco más liviano de estética y va a haber lucro cesante, kilos que no vendió,
ni al recriador, porque son kilos que tiene que poner, pero además probablemente hay desarrollos que ya no son compensados en el futuro, y para el terminador y la industria, que no va a tener las características que ese producto quería. Por ende, va a pagar menos el total hasta que encuentra los 5 o 10 novillos que le sirven y el resto lo terminó, pero tuvo que pagar 100 más barato para conseguir los 5 más grandes. Ese río revuelto o ese, digamos, nivelar para abajo, yo creo que nos complica también como productores, porque al no tener también una diferenciación de precio real por esas mejores mercaderías, también no, digamos, nivela para abajo. Esto es medio como... Dale, por favor. No, ahí te corto solamente porque me parece que está buena la mirada. Bueno, nosotros tenemos, si hay algo que estos gobiernos muchas veces nos generan, a veces la sequía, a los que administramos empresas, son enormes coartadas. Está siendo crítico con nosotros como empresarios. Pues yo le digo a mis hermanas, a mi hermano, digo, mirá, ¿qué querés con esta seca? ¿O qué querés con este gobierno? ¿Qué querés? Yo abajo de esa alfombra puedo esconder también mi propia basura, digamos, ¿no? Mi bajo porcentaje de preñez, mi baja condición corporal de la hacienda, mis bajos ritmos de engorde, las cuevas de los peludos en los feedlots que marca Colombato siempre, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, creo que, dicho lo que dijimos antes, que hablamos del entorno, del contexto, los frigoríficos, el mundo, el gobierno, nosotros todavía nos queda un escalón de calidad seguro, uno o más, interno, donde podemos hacer las cosas mejor todavía, donde nos falta en el sentido, nos falta profesionalización, pero no en el sentido de más profesionales, sino de tener una actitud profesional. La ganadería también es una actividad de detalle, es una actividad de escala, pero también es una actividad de detalle. El tema de las aguadas, de no tener barro en las aguadas, de tener agua de calidad, de buscar la distancia que los animales tienen que comer, buscar sombra en determinados momentos. Esto en lechería lo vemos muchas veces mucho más individual al trato, porque les ofrecemos agua, sombra, a veces distinto que la ganadería de cría, que suponemos que es una especie de dromedario que va por la vida tratando de sobrevivir. Entonces, creo que la toma de datos, digamos, y esto es autocrítica también, porque todos, insisto, bajo la coartada de que todas estas cosas que mencionamos pasan, a veces nos quedamos, en lugar de con el 90 de preñez, con el 87, en lugar de con el kilo de engorde, con los 850. Entonces, me parece que ahí, y es ahí donde los técnicos ayudan un montón, porque te vienen de afuera y te dicen, ojo, corregí acá, corregí allá, y muchas veces esas diferencias marginales se producen, no digo automáticamente, pero se ven los resultados bastante rápido. Entonces creo que esa mirada no la tenemos que perder. Seamos autocríticos también con nuestro propio desempeño. Totalmente de acuerdo, y ya creo que has dado una conclusión a esto desde el punto de vista de la relación con los profesionales, tanto la industria como los productores. Esa cuestión de que si yo le puedo echar la culpa a alguien, mi propia ineficiencia se diluye, es un rápido alivio psicológico, pero claramente al negocio le hace muy mal. Nos ha pasado, y comparto la autocrítica de decir, bueno, pero dadas las circunstancias está bien, no hicimos algo. Y más allá del reproche, o sea que no debería existir, a mi modo de ver, el reproche no existe, sino lo que existe, la oportunidad de mejorar hacia el futuro. Es decir, en lugar de decir, ¿cómo no hiciste rollo el año pasado? Nosotros tenemos que decir, hacia adelante la necesidad de hacer rollos queda expuesta. Le dijiste lo mismo y lo trataste del más sonso del universo, pero no fue explícito ese sentido. Por ahí como consultores o como mismo a veces cuando te pones el rol de docente, yo creo que hay dos formas de poder marcar los errores. Uno es la forma quizá tradicional y antigua de castigar por lo hecho, ¿sí? Y cuando hablamos de castigar, el signo no es literal, ¿no? Y la otra forma es con esa información, vos hablaste de gestión de datos, con esa información decir, bueno, hay una oportunidad para que en el futuro esto no se repita, ¿sí? Que es
si querés, un reproche, pero de alguna manera edulcorado, que le demuestra al empresario o al ejecutor de esas ideas que, que algo se hizo mal. Pero son dos formas, me parece, distintas, en donde uno permite, con el reto, permite enderezar la situación. Y doy el último ejemplo. Para este año hay muchas zonas en Argentina que a junio, julio van a llegar muy exigidas porque no se pudieron hacer reservas primaverales, porque el rebrote de otoño, conforme pasan los días sin llover, cada vez es más complicado de lograr. Vamos a tener pocos días de temperatura y después va a venir el frío, donde sabemos inexorablemente que el pasto crece menos y eso no lo vamos a cambiar. Con lo cual también en este momento hay forrajes que deberían estar siendo conservados, ¿sí?, para junio, y que la gente dice, pero es muy caro. Bueno, mirá en junio, cuando no tengamos nada, a ver qué tan barato va a resultar tener esa reserva que hoy parece entendida como cara, ¿no? Es un juego por ahí de psicológico, pero lo que hoy se percibe como caro, probablemente en junio, o a veces no es junio, sino es agosto, ese mes que nunca termina porque te prometieron que la primavera empezaba el 21 de septiembre y climáticamente en algunas zonas no empieza. Teo. Te corto un ejemplo que a veces uso, que es la diferencia entre autopsia y diagnóstico en términos clínicos. Cuando vos como consultor haces autopsia sobre un organismo muerto, como que no tuviera. Cuando haces diagnóstico, decís, bueno, ok, en base a lo que nos pasó, en base a tus análisis, lo que podemos hacer es esto, y ahí podemos hacer estas previsiones que vos decías del pasto de julio, porque lo que tengo es diagnóstico sobre algo que se mueve. La autopsia es, bueno, ok, ya está, fuiste, digamos, no. A ver, es muy fácil ser el gurú del día después. Obvio. ¿Sí? Un poco lo del diario del lunes y demás, ¿no? Entonces, tratar de ver la película con una visión sistémica. Yo me quedaría 3 horas más hablando, pero por tu tiempo y por la salud de los videntes también, de asistentes a este podcast, tengo lastimosamente que terminar la conversación, pero me gustaría dejarte la última, digamos, consulta más. ¿Qué mensaje o qué consejo le podrías dar hoy a digamos, a un actor de la cadena ganadera? O sea, pongamos un ganadero, productor, empresario. ¿Cuál sería hoy el mensaje que le dé corolario a esto? Sí, es complejo dar consejos de tipo general, ¿no? Por eso a mí me encanta sentarme en la mesa donde estás con la toma de decisiones, porque lo que le cabe al empresario A no le cabe al empresario B. Dicho esto, creo que hay una mirada general diciendo, mi visión general es que la ganadería está jugando un partido que podría ser mejor, pero que lo está jugando, me parece que eso es una, y que tratemos de, más allá de los diagnósticos de la afuera, poner una fuerte impronta desde el adentro, ¿no? Y quedarnos que esto es un negocio que suma vocación y renta. Uno solo de los factores no alcanza. Entonces creo que la vocación muchas veces está, miremos los sistemas y miremos la renta sustentable que esos sistemas nos generan. Creo que hay un trabajo hacia adentro, pero es una mirada de tipo general la que te estoy dando. No, seguro que cada empresario, cada empresa y cada campo es un mundo. Y ahí vuelvo a unas cosas iniciales que me marcaron de la charla, es decir, ahí están las personas y sus circunstancias, tipo de familia, tipo de empresa, región donde está localizada, objetivos, ¿sí?, a largo plazo. Muchas veces ni siquiera los tienen o no se los han planteado. Probablemente los tienen en la cabeza, pero no se los han planteado, y uno, en tu caso particularmente, les ayuda y en forma muy provechosa a definir bien esos objetivos para poder tener la estrategia. Si no sabes cuál es tu objetivo, cualquier colectivo, cualquier viento te va a llevar. Teo, te agradezco infinitamente la oportunidad de charlar con nosotros en Carnecast. Ha sido para mí un placer enorme. Nos veremos, si Dios quiere, prontito, ya sea en otra actividad académica o en el mismo campo que lo disfrutamos mucho. Muchísimas gracias. Darío, gracias a vos y gracias a toda la gente de Carnecast. Un abrazo grande.